Y bueno, comenzamos en Segunda de Reyes 5. Hay una historia de un hombre llamado Naamán. Y en esta historia, hermanos, participa ni nada más ni nada menos que un hombre de Dios. Y por consecuencia, el Dios Todopoderoso a través del hombre. Y dice así, dando gloria al Padre, dando gloria al Hijo y dando gloria al Espíritu Santo. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ya le dije, a mí me encanta cuando hay un pero. Cuando hay un pero es porque hay algo que debemos de tomarle mucha importancia. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscáis ocasión contra mí. Amén. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Hay algunas palabras y algunas frases de algunos hombres que participan en esta historia que me dejan impresionado, que me hacen reflexionar. Hay lenguajes hoy en esta historia que Dios ha permitido, hermanos, sin duda alguna, para que nosotros, no solamente el Hijo de Dios, sino todo el mundo pueda entender un mensaje de suma importancia. No solamente se trata de un milagro físico en el cuerpo de Naamán, que padecía de lepra. Muchos hemos leído estas palabras y sin duda alguna conocemos la historia de Naamán. Algunos le denominan Naamán el leproso. Segunda Reyes 5 dice Eliseo y Naamán. Algunos predican de la lepra, que representa o tipifica el pecado del hombre ante los ojos de Dios. Quizás Dios, a través de estas palabras, quiso representar algún rasgo de la vida del ser humano en esta tierra. Y yo no me cabe la menor duda que Dios siempre quiere mostrar su amor, su misericordia para con la humanidad, para con el hombre, para con la mujer.
y que quizás nos identifiquemos con este mensaje nosotros como humanos ante Dios. La Biblia dice que había un hombre llamado Naamán. La Biblia relata que este hombre era un general de un ejército de un rey de Siria. Un gobierno opresor, un gobierno con alto respeto por las cantidades de victorias obtenidas. Incluso en este mismo relato podemos darnos cuenta que Naamán era un hombre valeroso, que Naamán había sido un hombre que había conquistado muchas tierras, sobre todo las tribus de Israel. Y Dios permitió muchas de estas cosas para que pudiésemos conocer la historia de Naamán, pero sobre todo, hermano, nuestra condición reflejada en una historia, utilizando el personaje de Naamán. La Biblia dice que este hombre, era un varón grande delante de su Señor. Tenía una autoestima de parte de Dios, del rey de Siria. Y de esa manera es como Naamán se había dado a conocer en todas las regiones. Era muy temido. Era un hombre muy despiadado. Se había dado a respetar de una manera sobreabundante, que era muy reconocido. Yo puedo imaginarme a un general. Hace unos días miraba las fotografías de generales mexicanos y puedo verlos yo cómo visten, cómo tienen esa mirada penetrante, cómo adquieren aquella gallardía para imponerse ante cualquier ciudadano, cualquier miembro que se ponga al frente de ellos. Aquella imposición de carácter, de poder, que automáticamente o psicológicamente o físicamente nos dominan con la mirada. Pues este hombre, teniendo todos estos atributos, tenía un defecto, tenía un problema grave, tenía una situación que lo llevaría no solamente a la vergüenza, sino a la misma muerte. Y que quizás había librado muchas batallas, quizás había ganado tantas guerras, posiblemente tenía el estima muy alto de su jefe contra él, pero había algo que lo estaba matando y que quizás lo guardaba en secreto. Quizás eran muy pocos los que conocían de esta su enfermedad de Naamán. Y la Biblia describe que este hombre general, reconocido, valiente, gallardo y todo lo que él poseía, estaba enfermo. Tenía lepra. Por eso la Biblia dice que era un hombre valeroso en extremo. Mire cómo la Biblia lo describe. Era un hombre valeroso en extremo, dice. Era un hombre valeroso en extremo. La Biblia reconoce hasta ahí y lo levanta humanamente hasta un nivel donde quizás muchos no hemos podido llegar. Pero la misma Biblia relata y dice, pero, hay un pero, leproso. Hermano, qué tremendo esto. Dice que este hombre tenía lepra. Ahí a mí me pone a pensar un poco más. Digo, yo puedo imaginarme a un hombre con estas cualidades, con estos atributos, pero leproso es muy triste, ¿verdad? Como dije, Naamán era un general del ejército de Siria. Era un varón grande delante de su Señor. Tenía muchos favores de parte de él. Él mismo lo tenía en autoestima, porque por medio de él, hermanos, había dado a Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo.
Pero escuche, era leproso. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande. Y escuche, Naamán era el comandante militar en jefe de un persistente enemigo, tanto de Israel como de Judá, tan recientemente como en los días de Acab y Josafat. Siria, hermano, escuche, Siria había peleado y ganado contra Israel. En otras palabras, la posición del exilio lo hicieron un varón grande delante de su Señor. Y personalmente era un hombre valeroso en extremo. Escuche, hermano. Dicen por ahí que según las leyendas judías, los rabinos dicen que fue Naamán quien disparó la flecha con la que Acab fue asesinado. Es tremendo. Mire hasta dónde estaba su nivel de, ¿qué puedo decir? De valentía, de honor o de honra posiblemente. Pero hay una cosa de suma importancia que no debemos de pasar por alto. Este hombre era leproso. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era, hermano, era algo devastador. Era un hombre leproso, lo que significaba que una enfermedad horrible e incurable que lamentablemente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno él era, qué tan exitoso fuera en todos los acontecimientos de la vida. Naamán era un hombre leproso. Y escuche, cuando nosotros reflexionamos en la historia de Naamán, podemos traerlo a nuestros tiempos. ¿Sabe? Hoy en día podemos ver a hombres grandes, exitosos, con grandes elocuencias al hablar, muy bien vestidos, posiblemente con trajes caros, corbatas caras, zapatos de alto precio. Hermano, quizás cobrando miles y miles y miles de pesos por dar una conferencia. Hombres que quizás tienen un intelecto, un conocimiento muy elocuente, que han cursado por las mejores escuelas, son reconocidos en todo el mundo. Cuando hablas de ellos, puedes leer su biografía de todos los logros alcanzados en esta tierra. Y los verás caminar. Los verás caminar de arriba para abajo, viajar de países a países. Tienen las puertas abiertas en diferentes partes del mundo. No necesitan quizás pasar por el desierto como muchos de nosotros. Ellos tienen quizás algún documento diplomático que donde quiera que van lo reciben con los brazos abiertos, que habla muy bien de ellos. Incluso aparecen en las noticias, son noticias donde quiera que van. Aparecen en la televisión, todo el mundo habla de ellos. Incluso cuando están comiendo, cenando, cuando lograron algo más. Pero ¿sabe una cosa? Una vez que llegan a su casa, una vez que se acuestan en el cuarto del hotel, una vez que termina todo lo que ellos fueron a las conferencias grandes con multitudes de gente, se encuentran vacíos. Sobre todo porque no tienen a Dios. Sobre todo porque su corazón está vacío y lo único que tienen es lo que Naamán posiblemente había conseguido, tener una autoestima delante de la gente. Y hoy en día el mundo entero se preocupa más por alcanzar las metas naturales, las metas humanas, y se olvidan de Dios y van por el mundo pregonando sus palabras, pero con un corazón vacío, con una vida triste, con una vida amarga, que muchos de ellos necesitan drogarse, necesitan tomar alcohol para poder relajarse, para poder estar bien, para poder convivir o entrar en ese mundo de alegría en el cual ellos están acostumbrados. Y hoy podemos ver la historia de Naamán. Y Naamán de esa manera pudiese haber tenido su vida. Tenía todos los lujos. Vivía en un lugar, hermano, no era humilde.
tenía sirvientas, tenía hombres a su cargo. Él solamente daba una orden y se cumplía. Pero había un problema en la vida de Naamán. No era feliz porque sabía que en su cuerpo había una enfermedad que se llamaba lepra. Y esa enfermedad lo llevaría a la tumba porque lo estaría matando poco a poco, cada momento, cada minuto, cada segundo. Naamán estaba perdiendo su vida y no le reconocerían sus logros, no lo reconocerían como él estaba acostumbrado a ser reconocido. La lepra lo estaba matando. Y hoy el mundo entero se está muriendo cada día, primero porque no tiene a Dios. Y quizás tú me estás escuchando y dirás, hermano, yo no tengo a Dios, yo no tengo a nadie, no creo en Jesús y estoy sano. El coronavirus no me ha tocado, he salido avante, tengo dinero, tengo recursos, puedo viajar, puedo comprarme esto, puedo comprarme lo que quiera, puedo dormir donde yo quiera, puedo tener los mejores lujos, pero yo te quiero decir, aunque quizás físicamente no tienes lepra en tu corazón, porque la lepra representa el pecado y el pecado nos separa de Dios. Por eso este hombre representa al hombre pecador. Por eso este hombre representa al hombre sin Dios, sin esperanza. El hombre que vive su vida alcanzando sus propios metas y anhelos. Pero el hombre de Dios representa aquel hombre que se encuentra limpio, que quizás no tiene las grandes comodidades, posiblemente ni tiene que comer, posiblemente los zapatos no lo conocen, solo camina descalzo, pero ama a su Dios, respeta a su Dios y por eso vive una vida sana delante de Dios. La lepra no lo puede tocar, la enfermedad no le puede llegar a él. Al contrario, él predica del amor de Dios y no necesita los lujos que muchas veces los hombres comunes y corrientes están acostumbrados a vivir. La lepra, hermano, significa la maldad. Significa la separación de Dios y el hombre. La lepra significa, hermano, una enfermedad horrible. Así es el pecado delante de Dios. Delante de los ojos de Dios, el pecado del hombre es como inmundicia a los ojos de Él. La Biblia dice que cuando somos pecadores, somos como trapos menstruosos delante de la presencia de Dios. Y así es el hombre que vive sin Dios. Vive leproso porque vive en pecado, vive en maldad, vive en desobediencia, vive en sus propios pensamientos. Y Dios en esta hora nos está hablando de Naamán. Pero hay una cosa muy importante también que debemos destacar. Hermano, la Biblia dice que en esos tiempos muchas bandas, muchos hombres que se dedicaban en ese tiempo a robar, a asaltar, que procedían de este lugar llamado Siria, habían salido, dice, bandas armadas, y esas bandas habían capturado o raptado o secuestrado a hombres, mujeres, y las llevaban cautivas. Y en una de esas bandas especialmente habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, dice la palabra del Señor. Y esa muchacha fue llevada a la mujer de Naamán como esclava para que le sirviese. Y esta mujer, escuche, esto es lo que aprendí, lo que no había leído. Esta mujer, todos quizás la hemos pasado por alto. A esta humilde mujer nadie se pone a pensar que había sido raptada del pueblo de Israel, que había sido sacada de sus padres, de sus madres, y que sus padres y sus madres cada día lamentaban el momento en que fue robada por hombres armados, por hombres sin escrúpulos. Pero ¿saben una cosa? Cuando hay un propósito de Dios, hermano, a veces no entendemos las situaciones, las cosas que nos pasan. Pero cuando hay un propósito de Dios, estamos guardados y cuidados por el mismo Dios Todopoderoso,
Quizás sus padres de esta mujer, al ser raptada, tuvieron dolor, sentían pena cada día. Posiblemente se levantaban y lloraban al sentir la ausencia de esta muchacha que fue robada. Pero creo yo, hermano, que Dios permitió que estas bandas fueran y raptaran a esta muchacha de este pueblo de Israel, para que la llevaran cautiva a la misma casa de aquel hombre que necesitaba una ayuda. Este hombre era un gentil. Naamán no era israelita, no era judío, era gentil. Así lo dice la Escritura. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Posiblemente este hombre le clamó a Dios. La Biblia no describe. Posiblemente este hombre estaba arrepintiéndose de las cosas y fechorías que él mismo había hecho. Nosotros no podemos saber, pero Dios, que conoce el corazón del hombre, Él sí lo sabe todo. Por eso mismo Dios permite que una muchacha sea llevada cautivo al lado de la mujer de Naamán. Y esto yo lo había pasado por alto, hermano. Esto no lo había considerado ni tomado en cuenta. Lo leía muy rápido. Pero miren, en esta mujer podemos descubrir que sí, efectivamente, hubo un proceso difícil cuando la raptaron para sus padres, tanto para ella. Pero Dios tenía un propósito. Dios sabía lo que tendría que hacer, no solamente con Naamán, sino con esta muchacha que fue raptada del pueblo de Israel y llevada para que llevasen y compartiesen las nuevas buenas de Jesús. Por eso yo he creído esto, hermano, con todo mi corazón, que cuando Dios permite un proceso, o cuando el proceso que estamos pasando verdaderamente es un proceso de Dios, no lo vamos a pasar, vamos a salir en victoria, vamos a salir triunfante. Pero cuando pasamos un proceso por nuestra desobediencia, un proceso natural, hermano, hasta ahí va a quedar ese proceso. Solamente va a haber dolor y malos recuerdos. Pero cuando pasamos un proceso en las manos de Dios, Dios nos lleva adelante, porque la Biblia dice que Dios es nuestro pronto auxilio, que Dios es el que guarda nuestra morada, que Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es mejor pasar un proceso en las manos de Dios y no fuera de las manos de Dios. Esta mujer fue raptada. Pudiésemos decir, qué mala manera de cómo llevaron a esta muchacha. Pudiésemos decir, pobrecita, ella se encontraba en tierras cautivas, sirviendo a otra gente con costumbres diferentes. Pero hay una cosa muy importante que quiero destacar de esta muchacha. A pesar de que la habían llevado cautiva, a pesar de que la mujer no se encontraba en su lugar de origen, en su tierra natal, a pesar que esta mujer no se encontraba con sus padres, ella en ese lugar sabía y conocía que había conocido a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios dueño de lo imposible, a un Dios creador de los cielos y la tierra. A ella la habían educado con principios, hermanos, cristianos, pero verdaderos, no huecos y vacíos. Hoy podemos ver, hermanos, yo me quedo admirado hoy en día. Me quedo completamente admirado. Tal vez estoy mal, posiblemente. Pero cuando yo veo la vida de muchas jovencitas que tienen un futuro aquí en Estados Unidos, que pueden llegar a escalonar, hermano, a lugares grandes, a lugares donde nadie quizás ha podido llegar, truncan su camino tan fácil a veces. Hermano, algunas no se casan, se van con el muchacho, algunas caen en pecado antes de casarse, algunas resultan embarazadas después de haberse casado con 3-4 meses ya de embarazo. Y sabe, yo digo, wow, qué tremendo es esto. Sus padres son cristianos, han crecido en una iglesia, pero no han puesto en práctica la palabra de Dios.
Hermano, hoy en día estamos trayendo tanta vanidad y tanta desobediencia a nuestra vida porque no hemos tenido quizás la verdadera corrección de la palabra. Porque solamente, hermanos, muchas veces vamos a la iglesia, pero como algo rutinario, como algo que tenemos que hacer para que la gente nos mire y piense que seguimos en el camino de Dios. Pero nunca hacemos la palabra, nunca somos hacedores de la palabra, nunca guardamos nuestra vida, no nos importa muchas veces lo que diga Dios, nos importa más lo que diga la gente. Pero el ejemplo más grande de esta muchacha es que esta muchacha había sido raptada, había sido secuestrada y llevada a una tierra extraña, y ahí en ese lugar empezó a hablar del Dios vivo, del Dios real, del Dios todopoderoso. Esta niña no se empezó a quejar con Dios. Mira, yo te he servido, mira, yo te he cantado, mira, yo he predicado, mira, yo he hecho la obra de Dios, mira, yo he sido misionera, mira, yo he sido líder. ¿Y dónde me permitiste llevar? Me trajeron a una tierra extraña, me separaron de mis padres. No, esta muchacha en ningún momento, amado hermano, podemos ver que hay una queja de ella. Al contrario, le dice, si mi Señor, dice, fíjense cómo le dice a Naamán. Hermano, hay mucho que aprender en esta palabra. Hay mucho que aprender, hermano, de lo que Dios tiene escrito para nuestra vida. Pero es triste, es desolado saber que vamos a la iglesia, que muchas veces, hermanos, estamos todos los días de rodillas, pero no somos hacedores de la palabra. Muchas veces, amado hermano, solamente somos como llamarada de petate, dicen en mi país. Hacemos mucho escándalo, brincamos, saltamos, gritamos, hablamos en lengua, pero nuestra vida, nuestra relación con Dios está más acabada, hermano, que un hombre que no conoce a Dios. Hemos caído muchas veces en los errores más grandes, de mirar los estereotipos, de mirar lo que otros ven, pero no miramos, hermanos, que Dios es celoso, que Dios desea que nosotros vivamos una vida agradable delante de Dios. Hoy en día ya no se predica que Cristo viene. Hoy en día, hermano, ya no se predica de la salvación. Hoy en día usted escuchará todos los mensajes que hay en el Facebook, que hay en el YouTube, y todo el mundo está hablando de prosperidad. Todo el mundo está hablando de bendición. Todo el mundo está hablando que si tú quieres algo, que vayas, lo agarres y eso será tuyo. Todo el mundo, hermano, está hablando de algo tan simple, tan natural, pero nadie dice que hay que servir a Dios, nadie dice que hay que guardar nuestra vida porque corre peligro. Hermano, ¿de qué sirve que yo gane todos los placeres, todas las cosas de este mundo, todas las cosas materiales, y cuando yo muera me vaya al infierno? ¿De qué sirve? Prefiero dar todo lo que no tengo en este mundo, pero el día que yo muera pueda morir contento y tranquilo, que me pueda ir con una sonrisa, porque el Señor me está esperando con los brazos abiertos, porque al final la Biblia dice que en esta tierra somos pasajeros, somos peregrinos, no somos de esta ciudadanía, que nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos, al lado del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y quizás tú me estás escuchando y estarás diciendo que soy muy duro, que estoy hablando cosas que son muy fuertes. ¿Sabes una cosa? Yo prefiero, hermano, que tú te enojes conmigo, pero que salves tu alma. Yo prefiero que te suenen los tímpanos del oído, pero que al final de cuentas la palabra que yo te estoy dando sea penetrada en tu corazón, y que Dios con un hisopo pueda limpiar tu vida y puedas entender que es más importante hacer la obra de Dios que todos los anhelos y los deseos de nuestra vida en esta tierra. Esta muchacha, la Biblia dice que estaba en Siria, que estaba cautiva de la tierra de Israel. Y esa muchacha era sirviente o era esclava de la mujer de Naamán. Y esta mujer vio la oportunidad de, hermano, hay muchos parámetros en esta palabra, en este mensaje. Esta muchacha primeramente vio la enfermedad.
Pero ¿saben qué? Esta muchacha no se puso a decir, pobrecito este hombre Naamán, pobrecito mi señor, pobrecito mi patrón, se va a morir, me voy a quedar sin trabajo, o ¿dónde voy a quedarme en esta ciudad o en este lugar donde estoy prisionera? No, esta mujer dijo, a la mujer le dijo, si mi señor, dice, si mi señor le rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Miren la seguridad de esta mujer. Miren la seguridad de una mujer que quizás no tiene tantos años en el evangelio, quizás no tiene tantos años conociendo la palabra de Dios, pero ella en su corta edad conocía a un Dios vivo, había escuchado de cómo Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel caminara en seco, había escuchado cómo Dios del cielo había hecho descender maná para que el pueblo de Israel comiese y no pereciera en el desierto, había escuchado, según la palabra de Dios, que Dios, cuando en el día ponía una nube para que el pueblo de Israel no estuviera bajo los rayos del sol, y en la noche hacía arder una llama en el cielo para que el pueblo de Israel pudiese tener luz. Esta mujer conocía al Rey de Reyes, conocía al Señor de Señores, conocía a Jehová Jireh. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que saber, conocer a Dios. A veces conocemos toda la escritura, conocemos todos los versículos, conocemos los profetas mayores, los profetas menores, conocemos la teología, toda la historia sistemática de Israel la conocemos, pero no conocemos al Dios vivo. No conocemos, no tenemos tenido la oportunidad de escuchar su voz cuando Él te habla y te dice, tú mi hijo amado, tú mi hija amada. Hermano, a veces nosotros predicamos a un Dios que no conocemos, oramos sin fe porque sabemos que el Dios lo va a sanar, pero nosotros no tenemos ni fe. Y algo muy relevante que podemos notar en esta mujer es que esta mujer conocía a Dios, y si lo conocía tenía fe en Él. Por eso dijo estas palabras, si mi Señor le rogase al siervo que está allá en Samaria, Él lo sanará de su lepra. Mire estas palabras, segura de sí, segura de su fe, segura que Dios lo podía sanar. Y esta mujer estaba cautiva. Era una muchacha que posiblemente estaba haciendo una misión en ese lugar. Había sido tomada cautiva del pueblo de Israel y ahora estaba en Siria. Mas sin embargo, escuche esto, hermano, Dios permitió la tragedia de la cautividad de esta mujer para lograr un propósito grande en la vida, no solamente de Naamán, en la vida de toda esa familia. Escúchela, esta muchacha lo que ilustra son las formas misteriosas en que Dios actúa. A veces nosotros queremos que Dios actúe de la manera que nosotros queremos y decimos, incluso condicionamos a Dios y decimos, si Dios me cumple, yo le voy a servir. Dios no necesita que le sirvamos, porque si tú y yo no le queremos servir, Él tiene miles y miles y miles que están dispuestos a servirle, pero nosotros creemos que le podemos torcer la mano a Dios. A veces nosotros cometemos un error, decimos estoy orando, estoy ayunando para que el Señor me conteste la oración. Creemos que con el ayuno Dios va a decir, oh no ayunes tanto, ya te voy a contestar. Pensamos que a Dios lo impactamos con un ayuno de 2, 3, 4, 5, 6 días. Hermano, el ayuno que Dios escogió es para que nosotros limpiemos nuestra vida, para que esta carne que se levanta cada día con las acechanzas del diablo sea menguada y que el Señor que vive en nosotros pueda resaltar en nuestra vida. Esa es la verdadera razón del ayuno. No es para torcerle la mano a Dios y decir voy a ayunar para que el Señor me conteste. No. Órale al Señor, guarda tu vida. Y si quieres ayunar, ayuna para que tu vida sea verdaderamente luz en medio de la oscuridad. Para que tu vida verdaderamente sea la sal de la tierra. Pero Dios si quiere contesta cuando tú ayunes. Y si Dios no quiere, no contesta. A Dios
Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipotente. Por lo tanto, Dios puede hacer, hermano, lo que Él le plazca. Pero hay una cosa muy importante, hermano. Esta mujer o esta muchacha nos da una enseñanza tan grande a nosotros para que podamos ponerla en práctica. Fue una pérdida irreemplazable el que hayan secuestrado a esta muchacha para sus padres. Por la cual, escuche esto, por la cual yo creo que sin duda alguna sus padres cada día la echaban de menos. Cada día, hermano, sufrían por su pérdida. Pero esta mujer, estando en tierras lejanas, pudo dar a conocer al Dios Todopoderoso. Esta palabra me lleva al mensaje que el apóstol Pablo llevaba cuando pisó aquellos lugares de Roma. Y encontró un letrero donde decía una insignia al Dios no conocido. A veces hemos conocido un montón de dioses, sobre todo en estos tiempos, donde llevamos manda, hermano, yo pude ver tantas cosas en este año. Pude ver tantas cosas que la gente la gente se desespera porque no puede hacer los mítines para adorar a sus dioses, que los hombres están en contra de las mismas leyes terrenales porque quieren hacer sus peregrinaciones, quieren ir cargando dioses de barro, dioses de piedra, de madera, y no se vuelven su corazón a Dios. Escuche, hay un solo Dios verdadero y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Hay un solo Salvador del mundo y ese Salvador se llama Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que murió en la cruz del Calvario. No hay nadie más. Todo lo demás es perecedero, pero Cristo vive porque Él se levantó de los muertos al tercer día de haber sido sepultado. Hermano, es tiempo de entender que Dios desea que tú y yo vivamos una vida agradable delante de Dios. Que podamos predicar, anunciar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que dejemos, hermano, por ahí el chisme, la contienda, el orgullo. Ay, mire, hermano, tantas cosas que nosotros los cristianos a veces agarramos y tomamos. A veces los mismos pastores no se llevan uno con otro. No, que aquel no predica la verdad, que yo predico la verdad, que aquel se sale del mensaje, que aquel no tiene esto, que aquel tiene el otro, que aquel tiene luces, que aquel tiene candiles, que aquel prende velas, que aquel es... Y es una peleadera del diablo entre los mismos hermanos de Dios. Oh, es una habladuría que, que hermano, ya supo que aquel, ya supo que el otro. Oh, hermano, fíjense que me dijeron. Oh, y eso que pasó allá. Ya veo que aquella iglesia, algunos se alegran porque las iglesias se dividen. Algunos gritan de alegría. Oh, pero vieron, ya se dividió aquella iglesia. Dicen que el hermano resultó otro pastor y se llevó otro puño de gente. Y ahora se dividió. Y bien, hermano, ¿cómo está pasando? Algunos hasta se alegran, hermano. Que Dios reprenda al diablo y a todos sus demonios. Pero la gloria de Dios siempre será de que nosotros prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en nuestra nación o fuera de nuestra nación. Yo tengo el deseo de mi corazón, y Dios lo sabe, de predicar el evangelio a tiempo completo allá en México y aquí en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tenemos que trabajar, tenemos, hermano, que hacer nuestros ahorros, y el día de mañana estaremos anunciando el evangelio en todo México entero. No importa que me paguen o no me paguen, yo no voy por el dinero, yo voy porque quiero que sepan que hay un Dios que me sacó de la droga, que hay un Dios que me sacó del alcohol, un Dios que me sacó de la prostitución, que un hombre llamado Leopoldo, llamado Policarpio Morales, me fue a predicar en una laundry donde yo trabajaba de domingo a domingo las 24 horas del día, donde yo estaba preso, hermano, sin esperanza. Ahí en mi trabajo estaba haciéndole la bolsa a otro americano, pero ahí Dios mandó a un hombre llamado Polo, y ahí empezó a predicarme el evangelio. Ahí llegaba a lavar, ahí llegaba a planchar, ahí llegaba, hermano, a buscar la manera de hablarme de Dios. Por eso esta muchacha me llama mucho la atención. Era una muchacha que quizás
hablando de Dios, pudo haber sido asesinada. Quizás corrió el riesgo de que aquellos hombres que no creían en Dios la asesinaran y le dijeran que adoraba a otro Dios y que debería de adorar el Dios de los sirios. Pero más sin embargo, esta mujer sabía que amaba a Dios y que Dios estaba con ella. Por lo tanto dijo: si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, Él lo sanará. Esta muchacha era un extraordinario ejemplo, hermano, de un Dios tan fiel, de un Dios que en circunstancias difíciles se hace presente y que Dios ha prometido estar con nosotros. Lo suficiente, hermano, expuso de Dios para que de esa manera fuera tan convincente que llegara al corazón de Naamán. ¿Cómo fue que Naamán aceptó ir a buscar cartas y recomendaciones para poder ir a la ciudad donde esta muchacha le había dicho? Hermano, no importa el tiempo que tú tengas en el Señor, no importa si tienes un día de haberte convertido, habla de Dios. Yo siempre invité a mucha gente a esta radio a que vinieran a predicar del Señor. Siempre, muchas veces, en el principio que iniciábamos este ministerio, siempre invité a mucha gente. Mucha gente, hermano, con conocimiento de la palabra, supuestamente. Mucha gente antigua en el evangelio, que hablan y que visten como usted, como todo cristiano. Pero cuando yo les decía: hermano, quiero que usted vaya a dar una palabra en la radio, ¿sabe lo que me decían? Hermano, no tengo que decir de Dios, es que yo no sé predicar. Hermano, es que fíjese que yo tengo este problema, no puedo ir. Y todo era excusa. Todo era el no poder. Hermano, ahí me llama a ver qué pienso. ¿Sabe? A mí, yo me ponía a pensar y yo decía: pero este tipo me está diciendo que le llame para ver qué pienso. Si Dios lo está invitando a compartir la palabra. Hermano, quizás yo no soy un teólogo, quizás no soy un licenciado en teología, quizás no soy un hombre que conoce todas las ramas y las ciencias bíblicas. Pero lo que sí puedo decirle es que como aquel ciego que Dios le dio el milagro de sanarlo, al que untó lodo, el que escupió el Señor saliva en la tierra y su lodo y se la untó en los ojos, y le preguntaron qué pasó. El hombre no sabía quizás lo que había pasado. El hombre posiblemente estaba confundido porque vivió en tiempos de ignorancia, en tiempos de oscuridad. Pero un día llegó la luz y la luz tocó su corazón y le hizo ver una vez la luz natural. Así pasó conmigo. Lo único que yo puedo decir es que yo era ciego, es que yo caminaba en oscuridad, pero ahora veo, ahora puedo decir que Cristo vive, que Cristo reina, que el único Dios todopoderoso, el que vive y que reina por los siglos de los siglos, es el Señor. Hermano, es tiempo de anunciar el evangelio, tomar el ejemplo de esta muchacha que quizás podíamos decir lo que pudo haber estado lamentándose en lugar de predicar el evangelio. Dejémonos de tanto relajo. Dejémonos de criticarnos entre nosotros mismos. Dejémonos, hermanos, de estar peleando uno al otro y decir que aquel es esto, que aquel es lo otro. Mejor agarremos la palabra del Señor y empecemos a orar, empecemos a ayunar para salir a predicar al Dios vivo. Nosotros no tenemos a un Dios muerto, nosotros no tenemos a un Dios que no se ha levantado de la tumba, nosotros no tenemos a un Dios tan miserable, tenemos a un Dios vivo, un Dios real, hermano, que la palabra dice que aunque estemos muertos, si creemos en Él, viviremos. Y esta muchacha anunciaba el reino de Dios y su justicia. Naamán fue alcanzado por la misericordia y el amor de Dios. A través de esta muchacha, a través de esta joven, a través de esta mujer que habían raptado, que habían secuestrado del pueblo de Israel. Dios había permitido este acontecimiento en la vida de esta muchacha para que tuviese una gran experiencia. Mire, a veces nosotros decimos que el apóstol Pablo llegó hasta Roma, llegó con grandes y elocuentes hombres que se encontraban en altas esferas del gobierno. Pero hay una muchacha humilde, sencilla, que no tiene el privilegio, no tiene el título de pastora, no tiene el título de apóstol, no tiene el título de evangelista, no tiene el título de profeta, pero era simplemente una simple muchacha
decidida, que amaba a Dios y que al Dios que amaba, ella predicaba y anunciaba y alcanzó a un general. Alcanzó no solamente al general, alcanzó a toda su familia, alcanzó a todos los hombres que dependían de Naamán, porque yo le puedo asegurar que aunque leemos nosotros esta palabra rápidamente sin digerirla, eso fue un milagro que por muchos años se estuvo hablando de la sanidad de Naamán. Hasta hoy en día nosotros abrimos la Santa Escritura y podemos escuchar hablar Naamán el leproso. Pero dentro de esa historia había una muchacha humilde, sencilla, que entendió quién era Dios, que entendió a quién ella servía, que entendió que había nacido con un propósito y no como palabra elocuente y hueca, no, con un propósito verdadero, porque ella lo practicaba. No le importaba ser cantante, no le importaba que el mundo la conociera. Ella lo único que necesitaba, un alma para quien predicarle la palabra de Dios. Hermano, este ejemplo debemos tomar. Este ejemplo nos debe quedar en claro a cada uno de nosotros para poder predicar el mensaje del Evangelio. Bendito sea el Señor. Que el Señor me los bendiga, hermano. He compartido este mensaje para que tú y yo aprendamos. Cuando yo leí estas palabras, yo aprendí y entonces me arrepentí con el Señor. No sé si esta palabra no te llega al corazón, pero sí, a mí me llegó al corazón y yo me tuve que arrepentir, llorar en la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque me he acomodado, me he sentado, me he sentido elocuente, me he sentido que ya puedo predicar, pero me he olvidado de aquellos que están enfermos, de aquellos que están en necesidad. Todo lo que hacemos con mi esposa no es suficiente. Hay muchas cosas por hacer, pero si nos uniéramos como verdaderos hermanos, entonces verdaderamente y sucediera lo que dice la palabra, que somos la sal de la tierra. Pero a veces somos una sal insípida, una sal sin sabor, una sal que en lugar de dar sabor, damos contienda. Bendiciones, hermanos. Que el Señor me los bendiga. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias al Señor por este mensaje y por esta palabra. Si usted se ha sentido ofendido, no me culpe a mí. Culpe a Dios. Él es el que me dio esta palabra. Si usted quiere reclámele a Dios y dígale: Señor, ¿por qué pusiste ese mensaje en el corazón de este hombre? Lo único que yo hago es predicarle el Evangelio, hablarle con la realidad, con la verdad. Posiblemente a usted le duele la cabeza. Porque no esperaba escuchar esto quizá. Porque no esperábamos que nos dieran un mensaje así. Posiblemente estamos esperando escuchar un mensaje de esos acomodados. De esos mensajes que traen euforia natural, de esos mensajes que nos llegan al alma, pero saliendo del culto se nos olvida y volvemos otra vez a la vida cotidiana. Pero más sin embargo, este mensaje que le llegue al corazón para que haya un cambio y un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor. Te doy en esta hora porque me has permitido anunciar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias. Continuamos, hermanos.